Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a De Blocos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión te traigo el episodio 52 con un amigo que lo conozco hace poco y he tenido la oportunidad de trabajar con él. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Realmente gustoso de que me hayas invitado. He escuchado tu podcast y la verdad que me parece muy, muy bueno y la verdad que es un gusto poder estar acá ya en este episodio número 52. Gracias, gracias por invitarme. Qué genial, oye, y muchas gracias por esas palabras porque de verdad he realizado 52 capítulos en menos de 4 meses y medio y creo que eso es un hito también para resaltar. Bueno, Sí. bueno Pablo, lo que quería comentarte ahorita es que me digas quién es Pablo Herrera. Bueno, Pablo Herrera, te voy a hablar primero personalmente, pues soy una persona que me gusta mucho estar con mi familia. Estoy casado, me gusta pasar tiempo con mi esposa, con mis hijos, compartir con ellos, igual con el resto de mi familia. Y también me gusta mucho compartir mi conocimiento, me gusta compartir lo que aprendo, compartirlo con otras personas porque siento que así también refuerzo mi conocimiento. Y bueno, profesionalmente soy ingeniero en sistemas, me he dedicado mi vida profesional, empecé como desarrollador, estuve casi más de 6 años como desarrollador, de ahí una etapa también he pasado como ingeniero de pruebas de software, he hecho pruebas, lo que le llaman pruebas manuales y las automatizaciones de pruebas, pruebas de estrés. Y bueno, actualmente me dedico a eso. Desde que estoy acá en la empresa actual, pues estoy dedicado a pruebas y la verdad que me gusta muchísimo. Ha sido algo que me ha encantado. Por eso he decidido mantenerme en el tema de pruebas. Así que un gusto que pueda compartir este tema hoy con ustedes, porque la verdad que el tema de las pruebas dentro de la tecnología y dentro del ciclo de vida de desarrollo de software, pues es una parte muy importante. Así que qué bueno que podamos charlar de esto acá. Chévere, chévere, Pablo. Oye, este tema de pruebas siempre me ha llamado la atención porque alguna vez vi un comentario, no recuerdo si era un comentario o un meme, en el que Ya, decía que el QA era el peor enemigo del desarrollador, ¿no? Porque el trabajo de él es buscar los reportes, los los errores. bugs del Sí, desarrollador, ¿no? Entonces, siempre hay esa sí, sí, sí. descripción, ¿no? Ahí en la que, ok, lo hago bien, pero te envió la versión y al segundo me encuentres algo que tal vez yo ni lo Claro, vi, o sea, porque uno como desarrollador tal vez a veces piensa como desarrollador, ven mucho código, pero tal vez en temas diseño o en temas funcionalidad, flujo, no se da cuenta. Pero, ¿qué claro. piensas de esto? A ver, ¿qué piensas de esto acerca de la No, relación QA-desarrollador? sí, no, y es verdad, verás, y te cuento, hay una, dentro de lo que es en la ingeniería de pruebas de software, hay una certificación que la da la ISTQB Ok, y te certifica como probador de software. Entonces, ahí hay un capítulo exclusivo que habla sobre la psicología del tester, porque wow. habla sobre el tema este justamente de cómo piensa un desarrollador y cómo piensa un tester, porque no pensamos igual. Entonces, de hecho, bueno, como yo he tenido la oportunidad de ser desarrollador, pues como que he tenido esa empatía de poder comunicar a veces al desarrollador el bug, tal vez de una manera un poco a nivel, a veces, a ese bajo nivel técnico que el desarrollador a veces me entiende un poco más. Y sí, pues a Sí, veces, a pesar de que tratamos de describir el bug de una manera muy detallada, muchas veces el desarrollador no lo puede reproducir y la típica, ¿no? El desarrollador dice, mi máquina sí funciona. Y vamos nosotros al aplicativo y vemos y se cae, o sea, típico se cae. Entonces, de ahí lo que nos habla esto que te comentaba es que debe haber una buena comunicación entre el desarrollador y el tester, o sea, saber que el desarrollador obviamente no es que está pensando en encontrar defectos, sino él piensa en resolver un problema. Y tal vez pues ok, en esa resolución del problema algo se le escapó y es ahí donde el tester tiene que saber comunicar adecuadamente cómo llegar y encontrar ese defecto, o sea, darle los tips exactos de cómo debe reproducir ese error, porque si no solo dice, por ejemplo, me salió un error en esta pantalla, y si no le doy los insumos necesarios para que el desarrollador encuentre cómo hacer el debug, sobre todo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, sí, es un trabajito ahí bastante detalloso, pero bueno, ya con la experiencia ya uno sabe comunicar bien el defecto y todo eso, y siempre que en el equipo de los testers les decimos tratemos de mantener una buena comunicación con el desarrollador porque llega un momento en que nos entendemos muy bien. claro, chévere, chévere, o Sí, sea, sí. esa relación de amistad debe Sí, perseguir debe siempre, ¿no? mantenerse siempre, claro. Si no, no funciona, Bueno, no fluye. bueno, Pablo, vamos a pasar al siguiente tópico y me gustaría que hablemos un poquito de tu experiencia y aterricemos todo esto del desarrollo de software y cómo ha sido a lo largo de tu vida.
Claro, mira, yo te cuento, yo empecé a trabajar ya cuando estaba en mis últimos años de universidad, tuve la oportunidad de ya empezar a trabajar y empecé como desarrollador. En ese entonces trabajé, me recuerdo que con PHP, yo aprendí en la universidad Java y en un proyecto de la universidad en alguna materia nos enviaron a investigar algo de PHP y bueno, conocí PHP y tuve la oportunidad de trabajar en mi primer trabajo pues con PHP. Fue bastante interesante, Ok. la verdad, que era el PHP de ese entonces, te estoy hablando del año 2006. En Wow. ese entonces PHP era, o sea, era una novedad para mí porque era todo este tema de, tenías el HTML, embebías ahí el código PHP, podías interactuar con la base de datos, armar dinámicamente tu página HTML, podías hacer un montón de cosas. Sin embargo, bueno, luego con el tiempo cambié a otra empresa y en esta empresa trabajaban con Visual Studio.net, con C Sharp específicamente. Así que estuvimos desarrollando ahí con C Sharp, trabajando con SQL Server. Así que aprendí también esa parte de ahí mucho. La verdad que me gustó muchísimo el tema de C Sharp. Me agradó bastante cómo se manejaba. La verdad que las herramientas de Microsoft en ese sentido me gustó mucho porque era bastante, si tienes el IDE profesional, tienes las ayudas, todo ahí, es súper bueno. Así que me gustó mucho, ahí estuve trabajando. Prácticamente en eso de entonces, que te hablo de esa época del 2000, 2008, 2009, prácticamente no había esa diferenciación de front-end y back-end. Prácticamente tú entrabas y te tocaba decir a ti mismo el front y te tocaba a ti mismo hacer Sí. el back-end, así que tenías que El conocer full de base stack. de datos, Ya, el era full lo que stack ahora de se ahora. dice el full stack. Pero claro, me parece bueno que con el tiempo eso se haya ido dividiendo, ¿no? Porque la verdad que yo me acuerdo que los que no teníamos mucha habilidad para el front nos demorábamos mucho en esa parte y más teníamos habilidad para el backend, pues hacíamos mejor las cosas ahí. Así que bueno, con el tiempo estuve trabajando ahí y luego tuve la oportunidad, sabes que de la experiencia que tuve era que tuvimos un problema de performance en un aplicativo que estuvimos desarrollando. Y me interesó bastante este tema del performance, de cómo ver para mejorar el performance de la aplicación, pero sobre todo cómo evaluar el performance de una aplicación. Entonces ahí tuve la oportunidad de entrar a trabajar como ingeniero de pruebas, pero ya en tema de performance testing. Aprendí muchísimo, la Ok. verdad, ahí aprendí mucho y me gustó el tema del testing y empecé también luego, me pasaron a trabajar con pruebas manuales, pruebas funcionales, y de ahí fue que entendí este tema del desarrollador y el tester, las diferencias que tienen, ¿no? Porque yo me acuerdo que realmente el QA no era que algo que me llamaba la atención, porque siempre que yo estaba como desarrollador, pues no me gustaba que yo mandaba que prueben el aplicativo y me mandaban un error, sobre todo los errores de forma, ¿no? Por ejemplo, que el color no está bien, que el botón está desalineado, que la tilde faltó tilde a este texto. Entonces, la verdad que eso no me gustaba. Y cuando me ofrecieron, yo decía, dudaba bastante, ¿verdad? Entonces, cuando me ofrecieron, dije, bueno, voy a probar. Y la verdad que estando ya de ese otro lado, pues llegué a entender realmente el sentido toda la importancia que tiene las pruebas de software porque me tocó estar mucho del lado del cliente, entonces era como que me ponía en los zapatos del cliente y sabía por qué para el cliente, por ejemplo, era importante que el color esté exacto como él lo pidió, que el botón esté exactamente alineado como él lo pidió. Entonces, claro, ahí ya tienes otro punto de vista, justo lo que te hablaba al inicio, o sea, el desarrollador tiene un punto de vista, el ingeniero de pruebas tiene otro punto de vista, el cliente, hay que entender el punto de vista del cliente y eso es lo que tratamos en el área de pruebas, pues tratar de llegar a que lo que el cliente pide, pues es lo que él reciba. Entonces, pues ese es el trabajo que nos toca como ingenieros de pruebas y muchas veces sí, pues sí existe esa fricción, se puede decir, entre el desarrollador y el tester, porque claro, a nadie nos gusta que nos estén diciendo errores, pero bueno, es parte del proceso y de sacar un aplicativo a producción. Y con Entonces, el ego que eso tiene así el de manera general. desarrollador. Sí, claro. Depende, a veces también tienes desarrolladores que sí no te aceptan un bug y todo eso, pero bueno, ahí ya conversando, como te digo, acercándote y conversando, explicando, la verdad que llegamos de acuerdos y se logran buenas cosas. Así que, bueno, eso es un poco de mi trayectoria. Como te digo, empecé como desarrollador, estuve también en una etapa que dejé de programar, o sea, tuve un cargo, estuve liderando una jefatura del área de desarrollo, entonces ya no me metía mucho al código, sino que me tocaba estar más en cargo de la parte administrativa. Y bueno, y finalmente retomé otra vez el tema del testing, porque
sentía que cuando estaba en esta parte administrativa, como que ya me estaba desfasando de esta parte tecnológica que me gustaba mucho. Y pues empecé un momento a buscar alternativas de ver en qué podía volver a trabajar, empezar de nuevo prácticamente. Y bueno, encontré la oportunidad nuevamente en este tema del testing y sobre todo en el tema de automatización de pruebas de software, que es algo que me gusta mucho porque además de que estás trabajando dentro del área de pruebas, necesitas codificar para automatizar tus pruebas. Entonces, pues de ahí he aprendido el tema de JavaScript, hemos estado trabajando con Python. La verdad que ha sido interesante porque, como te digo, me gusta el tema del código, así que qué bueno que puedo conjugar esa parte de programar para automatizar las pruebas y apoyar en ese proceso de pruebas para que todo quede automatizado y pues tener una mejor productividad dentro del equipo cuando ya no tenemos que volver a retestear manualmente algunas cosas y ya podemos tener algo automatizado que nos da un feedback más breve, ¿no? Y nos ayuda dentro de todo esto que hablamos. Se habla ahora de la integración continua, del deployment continuo, pues la automatización ayuda, pues y estamos en eso. Así que actualmente estoy en eso y bueno, ha sido toda una trayectoria larga de desarrollador, he estado en la parte administrativa y ahora bueno, estoy en la parte de automatización de pruebas, me gusta mucho, así que espero estar ahí un buen tiempo. Ok, ok. Genial, Pablo, y muy interesante todo lo que nos acabas de contar. Pero ¿sabes qué? Me llamó algo la atención, ¿sí? Dime. ¿En qué momento Pablo Ujú. Herrera se va por la vertiente de testing? Digamos, ¿qué fue lo que te llamó la atención o por qué empezaste este nuevo mundo dentro del software? Claro, sabes que también creo que en cierto momento, como te hablaba, teníamos este problema del tema de performance y fue mi interés justamente de conocer cómo identificar las fallas en el performance de un aplicativo. Ok, Entonces ahí fue que entré a trabajar como tester. En ese entonces, bueno, le llamábamos nosotros las pruebas, famosas pruebas técnicas, les decíamos, y habían los que hacían las pruebas funcionales. Nosotros hacíamos estas pruebas de performance. Y bueno, ahí también me interesó porque también teníamos que codificar. En ese entonces ahí codificábamos lenguaje, la herramienta te generaba código por debajo para, tú tenías que luego obviamente programar tu prueba para simular usuarios virtuales interactuando sobre un aplicativo y según eso pues ir midiendo el rendimiento de la aplicación a ver si suponte van subiendo la cantidad de usuarios, cómo se comporta con cierta cantidad de usuarios y haciendo ciertas acciones sobre tu aplicación. Entonces, eso me llamó mucho la atención y por eso fue que me integré a ese equipo, porque quería justamente aprender cómo hacer esas simulaciones y entender cómo obtener esos indicadores de saber en qué punto, con cuánta cantidad de usuarios y con qué características de la prueba tu aplicativo se cae. Tratar de simular más que todo por qué era que nuestro aplicativo estaba fallando. Y bueno, entonces ese aprendizaje me gustó, y entonces ya me involucré con el área de pruebas. Y cuando ya pues tuve que cambiar realmente de trabajo porque estuve y llegué a un rato en que ya me quemé en esa empresa que estaba trabajando como haciendo las pruebas de carga, sobre todo porque los horarios eran demasiado exigentes. Así que decidí cambiarme de actividad y tuve la oportunidad de entrar a trabajar. También me ofrecieron como pruebas, como ingeniero de pruebas, pero ya no para pruebas de rendimiento, sino eran pruebas funcionales, o sea, hacer pruebas manuales que le llamamos ahora sobre los aplicativos. Entonces de ahí empecé y la verdad me gustó porque, ¿sabes por qué me gustó? Era porque como que estábamos más en contacto con el cliente y, y íbamos a hacer las demostraciones de cómo funcionaba el aplicativo y el cliente le interesaba bastante cómo les explicábamos cómo funcionaba y todo eso. Entonces esa relación con el cliente también me gustó mucho. Entonces, por eso me decidí quedarme en pruebas. Me agradó mucho por esa relación con el cliente y sobre todo por ese tema de comunicarme con el equipo de desarrollo y trasladar las inquietudes del cliente al desarrollador y todo eso. Entonces me quedé, la verdad, y me ha gustado mucho y por eso me he mantenido ahí con el tema de las pruebas. genial, genial, Pablo. Oye, ahora te hago una pregunta. Lo más Dime. probable es que la gente que esté viendo o escuchando este podcast Ujú, siga algún tema de software o de tecnología. Bueno, ujú, en ese punto, si una persona que está en su carrera y quiere ingresar o probar el mundo del testing, de ingeniería de pruebas, ¿tú cómo lo guiarías o qué tips le darías como para empezar, valga la redundancia, a probar este, digamos, este rol
Porque, por ejemplo, Ya. en uno de mis casos, yo soy desarrollador de software, llevo más de 8 años con la parte mobile, pero te digo, el día de mañana me gustaría probar como ingeniero de software, ¿qué tips me darías para yo abarcar este mundo? Para entrar a trabajar como ingeniero de pruebas. Claro, mira, de hecho, no solo la gente que trabaja en tecnología, puede ser incluso gente que trabaje o conozca de un negocio en específico. Pero ahí la recomendación que se hace es conocer los fundamentos de pruebas, porque muchas veces Ok. se piensa de que probar es solo una actividad dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. Y realmente una de las cosas que he aprendido es que no es una sola actividad, o sea, el hecho de decirte, mira, ya tengo esto, pruébalo, sino que en realidad es todo un proceso. Las pruebas en sí son todo un proceso dentro del proceso del ciclo de vida del software. Entonces, lo que necesitarían la gente que esté interesada, pues, es entender este proceso, que asimismo, como otros procesos, pues requiere de una etapa de análisis, de diseño, de ya la ejecución como tal de la prueba. Finalmente, hacer un cierre de la prueba, o sea, documentarla, hacerte un informe, tener tus indicadores. Es todo un proceso, realmente es bastante complicado. Por ejemplo, en la etapa de diseño, ver qué datos de prueba vas a necesitar, porque tienes que probar ciertas características. Te toca hacer toda esa gestión de crearte a ti mismo los datos de pruebas. Si no tienes acceso para crearte, tienes que acercarte al área que te puede facilitar esos datos. Entonces, a la gente que le interese esto, pues realmente es eso. O sea, sí es necesario que al menos sigan un curso de fundamentos de pruebas de software para entender estos conceptos. Y algo que ayuda mucho también es conocer del negocio, porque, por ejemplo, si estás en un negocio de un sector financiero, por ejemplo, la banca, si ya trabajas en banca o has trabajado en banca y digamos no eres de tecnología, pero ya conoces, por ejemplo, cómo es el proceso de, de crediticio, por ejemplo, de recibir una solicitud de crédito y cómo llegar a todo el proceso desde el inicio hasta el final, pues ya conocerte este proceso te da una ventaja, pero de ahí lo que tienes que reforzar es con el tema de conocer los fundamentos de software, de pruebas de software. Igualmente, por ejemplo, en mi caso, que decía yo, empecé como desarrollador, yo pensé que también iba a ser súper sencillo pasarme a pruebas porque digo, es probar, o sea, no necesito conocer nada más, pero ¿Funciona o realmente no? no. O sea, resulta que no, o sea, tienes que saber cómo redactar un caso de prueba, cómo diseñar todos estos casos de prueba, porque a veces tienes, por ejemplo, una pantalla con dos campos y resulta que de ahí te salen hasta unos 20, 25 casos. Y claro, uno a veces pensaba, yo como desarrollador decía, pero es facilísimo porque solo tengo dos campos, entonces ya, pero no, cuando ya empiezas a ver cómo, a pensar como tester, pues empiezas ya a diseñar y hacer todas las combinaciones posibles, dependiendo de lo que te diga tu historia de usuario y tus criterios de aceptación, pues vas a sacar a infinidad de combinaciones. Y de hecho ahí también en ese tema de la certificación que te decía, te hablan de que las pruebas no son, no existen las pruebas exhaustivas, o sea, de ley siempre algo por ahí se te va a escapar, pero al menos sí va a haber un gran porcentaje de pruebas que debes cubrir y tú como ingeniero de pruebas pues vas a tener que decidir. Entonces, ahí la respuesta es de esa, o sea, debes primero entender o conocer sobre los fundamentos de pruebas de software como para ya estar en todo este contexto y ahí sí pues adentrarte, ahí sí a probar, aprender del negocio, a entender cómo es una historia de usuario y todo lo que conlleva ya en sí todo este proceso de pruebas. Genial, genial y de verdad Ujú. muchísimas gracias por compartirnos todo esto porque de verdad que llevo años en el desarrollo del software y he trabajado también paralelamente con QAs, con testers Ujú. y de verdad que siempre, como tú lo dijiste, tenía ese mindset en el que, ok, Sí, probar es que funcione, flujo feliz, ok, y ya, listo, va, producción, listo, no. no, Pero sí, poco a poco he entendido que es también un sí, trabajo y más que todo un mundo en el que también cuando se entrega la aplicación o la web o la plataforma, tienen que tener digamos, un flujo exhaustivo para poder colaborar todos esos casos de prueba. claro que sí, así es. Sí, la verdad que es bastante detalloso el tema. Sí, sí. Chévere, chévere, Pablo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es algo que siempre hablo con mis invitados y les pregunto acerca del trabajo remoto y me gustaría saber tu Ya. perspectiva acerca de hoy en el trabajo remoto, ya que hay algunas empresas que están optando por la modalidad híbrida, es decir, parte en casa y parte en oficina. ¿Qué piensas de esto? ¿Y crees que si algún día volvamos a lo que era antes, toda oficina? De la oficina.
Sabes que dentro del sector, si hablamos dentro del sector de los que nos dedicamos a, bueno, es que van a haber mucha gente que trabaja en tecnología, pero tal vez el negocio para el que trabajen no sea de tecnología. Por ejemplo, no sé, digamos una empresa que vende calzado, por ejemplo. Y tal vez la gente de tecnología le hacen que vaya allá porque tienen que dar soporte en sitio a los empleados que trabajan ahí. Obviamente esas situaciones, por ejemplo, el trabajo remoto es difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de los que trabajaban en empresas que se dedican a desarrollar software, yo creo que ahí sí el tema del trabajo remoto obviamente aplica y mucho y no necesitas de estar asistiendo presencialmente para cumplir tus actividades. Sabes que mi experiencia en el trabajo remoto, la verdad que, bueno, creo que muchos de nosotros empezamos trabajo remoto con el tema de la pandemia. Creo que muchas empresas empezaron por ese lado. Muchos no supieron tal vez cómo adaptarse al tema, pero por eso todos han vuelto, generalmente todos se volvió a modo presencial. Pero en el tema del desarrollo de software sí he visto que muchas empresas han optado por eso y sobre todo se han abierto muchas oportunidades para trabajar incluso para empresas del extranjero, o sea, no solo dentro de tu país o dentro de tu ciudad, sino que puedes trabajar para empresas de afuera. Entonces yo creo que el trabajo remoto nos ayuda muchísimo porque te ahorras mucho tiempo sobre todo en el tema de transportarte de un sitio a otro y creo que te vuelves también más productivo. Algo que en cambio sí hace falta a veces es un poco ese tema de la relación con los compañeros, del tenerles cerca, el de pronto poder juntarte de manera más espontánea, porque en remoto es como que tienes que juntarte de manera más planificada, ¿no? Ya tienes que agendarte una reunión y si tienes, ya sabes que tienes esa reunión o mandar un mensajito por Slack o por la herramienta que utilices y esperar a que te responda. En cambio, cuando estás presencial es como que tienes esa oportunidad de ya verles de ahí y saber que te puedes juntar en ese momento y todo. Pero bueno, yo creo que el trabajo remoto, la verdad que te da muchas ventajas y creo que si empresas optan por tenerlo en híbrido, he visto casos en que la gente prefiere dejar el trabajo y buscar un trabajo que sea 100% remoto. Wow. Hay gente que sobre todo piensa en tema de la familia, por ejemplo, tengo a mis hijos, no tengo con quién dejarles. Si tengo el trabajo remoto, me da esa oportunidad de saber que al menos los puedo recibir cuando ya llegan de la escuela, del colegio. Entonces, creo que el trabajo remoto se debería seguir expandiendo, que es una buena oportunidad, como te digo, incluso para abrirse a trabajar a empresas de afuera. Y el trabajo híbrido, pues la verdad que desde mi punto de vista, pues no, la verdad no me agrada mucho. Y el tema de estar presencial, pues tampoco, al menos en el área en el que estamos, en el sector que estamos trabajando, no lo veo. Hay otras empresas que entiendo que por sus necesidades, o sea, poniéndome del lado del empleador, pues tal vez, no sé, será desconfianza, tal vez de que estaban trabajando en casa, no sé. Pero bueno. Bueno, Bueno, yo creo que el trabajo remoto debería quedarse y debería fortalecerse. ese tema de la desconfianza, justo también lo hablaba hace poco con unos invitados aquí. Y mira, tenía invitados en los que me habían contado sus experiencias iniciales, en las que previo a lo de la pandemia habían Ya. trabajado en empresas que literal les había tocado de la noche a la mañana mandar a todos sus colaboradores a la casa. Entonces, por ello, no sabían cómo manejar en ese momento. Y estas empresas lo que hacían es que incluían software de traqueo que, por Ya. ejemplo, les traqueaban los clics en el momento que entraban a una reunión, no tenían chance, por ejemplo, de que su productividad suba, sino que bajara. ¿Qué piensas de esto? Oh. No, sabes que el tema de que te estén observando, no estoy de acuerdo. O sea, entiendo tal vez que algunas empresas, como te menciono, pues no tienen esa confianza en el empleador y creo que eso es lo que hay que fortalecer. Y también hay del lado del empleado, también el empleado tiene que aprender a ser responsable, porque yo creo que si es que, yo creo que viene de cada uno eso. O sea, si tú eres responsable y sabes que tienes tareas asignadas y que tienes que cumplirlas, pues las vas a cumplir, no importa que estés conectado las 8 horas de corrido. Hay mucha gente que es más productiva, por ejemplo, trabajando en la noche. He escuchado mucho de desarrolladores que se inspiran trabajando mucho más en la noche. Entonces, por ejemplo, a ellos quitarles esa oportunidad de desenvolverse en ese horario que ellos son más productivos, pues no lo sé. Y si, por ejemplo, te estaban monitoreando de 7 de la mañana a 7 de la noche
y justo en ese horario no estuviste haciendo tu tarea, pero lo hiciste en la noche y te entregaste tu tarea, pues creo que está bien. El otro tema, en cambio, es cuando tienes, bueno, y lo que viste es que cuando estamos trabajando así remoto y teniendo esta oportunidad de trabajar remoto, ah, y yo he visto que siempre estamos en contacto, ¿no? Porque nos estamos escribiendo, nos estamos juntando, siempre necesitamos uno del otro y siempre, más que todo eso, o sea, si hay una buena comunicación y sabemos todos en qué estamos trabajando y sé que voy a contar con alguien para pedirle ayuda en algún momento y me va a ayudar, no creo que haga falta tener un software que te controle, que estés haciendo clic, que estés navegando por qué páginas. Yo creo que si es que existe esa confianza, una buena comunicación y se cumplen los objetivos, creo que se pueden alcanzar los resultados sin necesidad de un control que puede llegar a hacer a la gente sentir mal, ¿no? Porque puede haber casos específicos de gente que de pronto necesitaban que por un momento hacer seguimiento, pero puede ser que otras personas que no lo necesitaban porque siempre han sido responsables se sientan mal y pueden llegar a perder un buen empleado por esta situación. No, totalmente. Esas son las Mm. llamadas empresas tóxicas que llaman Sí, que te tienen ahí apretado. Entonces, sí, la verdad que concuerdo contigo en el tema de la confianza. Creo que las personas hoy en día y por lo menos en este mundo del software, que la mayoría de colaboradores trabajan desde la casa, tienen que tener un grado de profesional en el que también puedan rendir con sus tareas, ¿no? O sea, y claro, también el seniority que tú contratas a tus empleados o colaboradores, te das cuenta cómo ellos pueden organizar su día y también su semana, ¿no? exacto, exacto. Cada uno tiene que ser responsable y organizarse y entregar las cosas a tiempo. Y de ahí te cuento que tengo una amistad que trabaja para una empresa española y Ya, imagínate, el cambio de horario son 7 horas. claro, Entonces, la flexibilidad es tan grande que él trabaja inclusive en la noche, como tú lo dijiste, hay personas que trabajan muy fuerte en la noche, cuando allá en España tal vez están amaneciendo o tal vez durmiendo. claro. Entonces, él con tal de que pueda corroborar todos sus tickets, todas sus metas, sin problema. Así es, exacto, comparto lo mismo. Chévere, chévere. Bueno, otra consulta que te quería hacer antes de acabar este tópico es que unos meses atrás tuve la oportunidad de leer un artículo en el que decía que en empresas en Europa están optando la modalidad remota, pero solamente 4 días, es decir, viernes, sábado y domingo de descanso, y que esto mejoraba la productividad tanto del colaborador como de la empresa. ¿Qué piensas de esto y Mm, crees que llegue algún día a Latinoamérica? a Latinoamérica. Sabes que nuestra realidad en Latinoamérica, como sabes, pues nuestra cultura como tal no está todavía como no se desenvuelve igual que la cultura en Europa. De hecho, estuve revisando algunos temas relacionados, por ejemplo, y me sorprendió realmente con lo que estuve leyendo, porque, como sabes, acá en Ecuador, pues nosotros tenemos por ley, pues trabajar 40 horas semanales. Sí. Pero en otros países, por ejemplo, y de hecho creo que aquí en Latinoamérica somos de Ecuador y Chile, que también logró ya tener las 140 horas semanales como por ley que un trabajador puede tener máximo. Pero me sorprendió que, y no lo sabía, que, por ejemplo, países como Argentina, Colombia y otros países de la región tienen 148 horas en la ley que deben trabajar semanalmente. Entonces, algunos países como Argentina, por ejemplo, han, han empezado a tomar la iniciativa, o sea, trabajan realmente 8 horas diarias, o sea, 5 días, trabajan las 40 horas semanales, pero son por decisiones de las empresas, pero legalmente, o sea, ellos podrían hacerles trabajar las 48 horas, o sea, incluso el día sábado. Un día más, un Un día día más. más. Entonces sería trabajar 6 días. Entonces realmente en Latinoamérica nos tocaría primero luchar por esa igualdad de que todos estos países, pues, de hecho están en esa transición. Escuchaba que Colombia estaba luchando por bajar esa carga horaria de 180 horas, que digo, de 48 horas semanales a 40 horas semanales, porque realmente así se reduciría porque ahí tienen ellos también el derecho a la hora extra, ¿no? Porque ya sabes, legalmente pasaste las 40 horas, ya tienes el derecho a la hora extra. Muchas empresas sé que en Colombia igual trabajan en los 5 días de la semana, las 8 horas, pero podrían legalmente trabajar las otras horas adicionales. Entonces, obviamente en la región, como ves, nos falta todavía primero esa parte de igualdad de horas máximas trabajadas por semana, que Ecuador lo hemos tenido,
Chile sí está trabajando en ese tema incluso de reducir. Y escuché que también, por ejemplo, trabajar los 4 días que mencionas, pues sí, en España creo que ya lo empezaron hace un año y sería interesante darle seguimiento a ver qué tal les va, porque sí he escuchado buenos comentarios de que trabajar menos tiempo pues te mejora la productividad y están justamente evaluando ellos eso, porque lo que decían es, y muchos países están en ese dilema porque o sea, ¿cómo haces para que producir lo mismo si trabajas menos horas y pagándole al trabajador el mismo sueldo? O sea, no es que Lo te mismo, bajan de claro. sueldo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, leía que Costa Rica le decían, le estaban en un proyecto en el que quieren bajar a 4 días laborales, pero tienes que trabajar 10 horas diarias, porque no Ok, disminuyes la carga horaria semanal, sino que lo que hacen es eso. Entonces, la idea es no bajar la rentabilidad también y las ganancias que tengas por ese tiempo. Entonces, yo creo que lo que ahí hay que trabajar, como te decía, en el tema de los países, en regularizar el tema de legal, de todo ese tema de las horas, pero también creo que las empresas tienen que empezar a fomentar, no sé, nuevas tecnologías o cosas que hagan más ágil el trabajo. Y los empleados también, por otro lado, capacitarse, porque como ves ahora todo avanza tan rápido. Mira este tema de la inteligencia artificial mismo. Si es que ya tienes ese apoyo y con ese apoyo te puedes trabajar menos horas y produces lo mismo, o sea, obtienes el mismo producto para entregar a un cliente, pues no vas a perder ingresos y por lo tanto obviamente vas a poder trabajar menos horas. Y creo que hacia allá es a donde se va. Y también chévere. sabes que me pareció curioso algo que escuché de Japón, porque Japón sí tenía, ¿verdad? Sí tiene ese tema de trabajar los 4 días, pero resulta que la cultura japonesa es de tanto Diferente. trabajar que ellos no quieren. Entonces dice que, por ejemplo, de un grupo de 65,000 empleados elegibles para trabajar 4 días a la semana, solo 150 personas aceptaron, los demás no, porque dice que ellos piensan de que si trabajan más van a tener más oportunidades de subir a un mejor cargo, ganar un mejor sueldo, entonces no se arriesgan. Entonces, no sé, es difícil. De hecho, por ejemplo, me sorprendió también el tema de México. Yo pensé que México dice que México recién creo que desde hace unos 3 años, recién ellos tienen por ley tener 12 días de vacaciones anuales. Antes de ellos han tenido solo derecho de 6 días. Como sabes, muchos países de acá en Latinoamérica tenemos 14 o 15 días de vacaciones por ley, Claro. pero allá no. Entonces, son temas que cada gobierno pues tendrá que analizarlo y de lo que escuché de México, que comentaban unos chicos así mismo en un canal, era que de hecho les sorprendía que algunos empleadores también se ponían como que a favor del empleador porque decían que, o sea, van a reducir ingresos la empresa y les preocupaba a ellos pues perder también el pago que ellos recibían si trabajan menos. Pero bueno, a la final sé que México aprobó esa ley y ya tienen derecho a 12 días de vacación al año. Está complicado, creo que Complicado, sí. por la Yo creo que el cultura tema mismo en sí. cultural, sí, yo creo que va a llegar algún momento, porque el tema Sí, tecnológico avanza tanto que algunas tareas se van a hacer más ágiles con el mismo resultado, pero va a tomar tiempo. O sea, creo que hay que ver los resultados en Europa y ver cómo lo adaptan acá. genial, genial, Pablo. Bueno, vamos a ir metiéndonos en lo que es el tema principal del podcast, que es básicamente mejorar la calidad con las pruebas de software. Y lo primero que te voy a pedir es que, por favor, ya estuvimos hablando un poquito de lo que es tester y las pruebas, pero Mm. lo que quiero pedirte es que definas, para la gente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento, qué son pruebas de automatización en el mundo de software. Las pruebas de automatización, ya. Ok, mira, como ya comentaba antes, pues probar un aplicativo, pues es hacer todo un análisis, hacer todo un diseño y en base a ese análisis y ese diseño, pues ya ejecutar tus casos de prueba, hacer la prueba y entregar el resultado de tus pruebas. Entonces, esto conlleva de que, por ejemplo, digamos un requerimiento sencillo, la pantalla de login. Entonces, tú tienes una pantalla de login donde te piden que ingresas un usuario y un password. Si el usuario y password es correcto, pasas. Por ejemplo, si te dicen que después de 3 intentos fallidos, el usuario se tiene que bloquear. Em, Ahí viene la parte del tester, de todo este diseño de casos de prueba, que si es posible ingresar desde un inicio, cuando están en la etapa de análisis o levantamiento de requerimientos, para que por ejemplo, en este ejemplo que te decía, si te dicen que el tercer intento se bloquee y solo quedó así el requerimiento,
pues eso se va a hacer y eso se va a probar. Pero, por ejemplo, al tester, como él está pensando en temas de pruebas, él puede llegar a preguntar y decir, ¿y por cuánto tiempo va a estar el usuario bloqueado? Entonces, de ahí en la etapa de análisis y diseño, pues si está compartiendo digamos, con la persona que está levantando los requerimientos, él va a decir, verdad, ¿no? Entonces, tenemos que poner un límite y eso lo podrían hacer y escribirlo en el documento de requerimientos sin llegar a que el desarrollador todavía lo haga, sino que ya lo están definiendo ahí y eso es un ahorro en costos porque no pasó todavía el requerimiento al desarrollador, sino que fue un análisis que se hizo entre el probador y el analista de los requerimientos y se detectó. Entonces, esa es la etapa de análisis. Entonces, ya una vez que hicieron todo ese análisis, hicieron todos los casos de prueba, vienen y se hacen las pruebas manualmente, ya sea en el aplicativo web, en el aplicativo móvil. Entonces, digamos que ya todo pasó, digamos que se levantaron todos los casos de prueba, todos se ejecutaron bien y se pasó esa funcionalidad a producción. Viene una nueva etapa, hay nuevos requerimientos y se hicieron actualizaciones en el software. Y digamos que esas funcionalidades que probaste, obviamente ya estuvieron probadas, ya para que las vas a probar. Entonces vienes y pruebas las nuevas funcionalidades. Y resulta que, y si ya ha pasado, me imagino que te ha pasado que y empiezan a salir errores de cosas que ya habías probado antes. Sí. Entonces vienes y dices, pero, ¿por qué si eso ya funcionaba? Eso ya, ¿qué pasó? ¿Qué taparon? Entonces ahí es cuando en testing se le conoce como las pruebas de regresión. Es decir, volver a probar temas que ya probé y estuvieron bien, pero que me toca volver a probar para ver si es que no se ha introducido un error por algún motivo cualquiera. Entonces, ahí en estas pruebas de regresión que se llaman, obviamente ahí le toca otra vez al probador volver hacia atrás y volver a probar todos esos casos de prueba. Entonces se vuelve un trabajo demasiado largo. Imagínate todo el esfuerzo que tocaría hacer volver a probar todos esos casos de prueba. Entonces, que generalmente lo que se hace es no probar todos esos casos de prueba, sino solo probar los casos que se han identificado como críticos. Entonces se prueban esos casos como críticos. Pero resulta que, digamos, se pasa a producción y en producción se volvió a detectar, se detectó algún error otra vez. Entonces eso fue porque obviamente todo ese proceso de regresión no es que se alcanza a probar todos los casos de prueba, o sea, ya se vuelven a probar, pero ya solo ciertas cositas que sabemos que son críticas y que pueden afectar. Entonces ahí es donde interviene el tema de la automatización, o sea, tratar de automatizar esas pruebas para que no tenga que una persona manualmente empezar a ejecutar todo eso y así generar confianza en el producto de tal manera que, por ejemplo, tú subes un nuevo cambio, estás preparando un nuevo cambio y vas a subir, tú lo que haces es automatizar esas pruebas que ya probaste manualmente, dejarlas automatizadas y así, por ejemplo, lo dejas ejecutando en la noche o tienes un horario específico para dejar ejecutando y esos casos de prueba pues ya se ejecutan con esta herramienta automatizada. Ya no necesitas que una persona intervenga y que empiece a probar y empiece a ejecutar los casos y todo eso, porque se vuelve incluso cansado para una persona es tener que volver a probar todas esas cosas. Y incluso como somos humanos, pues llegamos incluso a equivocarnos, porque de tanto repetir y repetir y repetir las mismas pruebas, puede ser que algunas de ellas ya las estemos ejecutando mal. En cambio, si es que las automatizamos, pues nos ayuda en este proceso de regresión. Entonces, generalmente es una de las principales razones por las que se automatiza es para solventar estos problemas de regresión de pruebas. Entonces, eso es lo que hacemos y bueno, para eso obviamente utilizamos lenguajes de programación y frameworks especializados para hacer esta automatización de software. Entonces, eso es lo que se hace con la automatización de pruebas, automatizar esos procesos manuales para ejecutarlos cada vez que lo queramos ejecutar. Bien, 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 Pablo. Oye, me gustó porque todo lo que hablaste es prácticamente lo que tal vez un desarrollador tiene que hacer también en parte del código, ¿no? Porque también existen lo que son los testings en Ujú, el desarrollo como tal, ya sea plataforma web, backend o mobile, en el que se crean también casos de prueba por funcionalidades y en el que lo que puedes hacer ahí es ujú, si en algún momento algo está fallando o necesitas ingresar, por ejemplo, unos datos para probar una funcionalidad pasada, lo hagas ujú, sin probar todo el flujo seguido, ¿no? Porque como tú lo claro. dijiste, puede ser una pérdida de tiempo y también posiblemente una pérdida de remuneración a futuro para la empresa. Sí, sí, sí. De hecho, ahí el tema de las pruebas unitarias
Lo ideal es que se le llegaran a hacer las pruebas unitarias. Las pruebas aquí en testing hay una que se le conoce como la pirámide de testing. En la base están las pruebas unitarias, en un segundo nivel en el medio están las pruebas de integración y al final están las pruebas de end-to-end. Si lo vemos como una pirámide, en la cúspide están las pruebas de end-to-end, que el triángulo en la cúspide pues es un triángulo más pequeñito, pero en la base el triángulo del triángulo es un espacio más grande. Entonces, en ese espacio es dedicado a las pruebas unitarias. Lo ideal es que en la etapa de desarrollo se escriban pruebas unitarias en el código, para que justamente lo que te comento, o sea, se puedan automatizar ya esa ejecución de esas pruebas unitarias para tener una mayor cobertura. Y las pruebas, obviamente, las de la cúspide que te menciono, las que les conocemos como end-to-end, ya es entrar al aplicativo, porque las unitarias son a bajo nivel, ¿no? O sea, entras a las funciones propias o las APIs directamente en el código, pero en las pruebas de end-to-end entras al aplicativo como tal e interactúas con el aplicativo como que fueras un usuario. Entonces, sí, la verdad que bastante interesante el tema de automatizar. Sí, y bueno, ya hablando de las pruebas unitarias, es algo que, bueno, creo que en otros episodios lo hemos podido compartir en la parte del software. Y sí es algo que lleva su tiempo al principio, pero creo que lo vas a agradecer a futuro, siempre lo digo. Claro, sí, O sea, sí. implementar eso lleva su tiempo, pero a futuro A va a tener futuro, un agradecimiento justamente, porque puede caer justamente. algo la aplicación, ¿no? Exacto, claro, ya eso es costoso al inicio, pero ya te ahorra muchísimo al final si es que encuentras un fallo grave, por ejemplo, que le afecte al negocio como tal, pues encontrarlo en ese momento te ahorra Más rápido. muchísimo. Ujú. Total. Oye, y ahora te pregunto, hablamos de todo lo que son las pruebas y el testing. ¿Qué desventajas? A ver, ¿qué es lo que puede pasar si no existiera un tester en un Sí, proyecto de software? si no existiera un tester en un proyecto de software, pues primero puede ser que no, que el cliente no tenga un producto con el cual él esté satisfecho. Ok, Y eso el cliente como empresa a quien le estás entregando el software. Y finalmente tal vez los usuarios dejen de usar el aplicativo ya el usuario final como tal porque no es un usuario que cumplió con ciertos requerimientos que se esperaban. Entonces, ese es un gran riesgo. Y obviamente, imagínate recibir un producto que no ha sido probado y que un usuario final empiece a reportar errores. Si hablamos de tema marcas o tema empresa, pues la empresa, la marca empieza a perder credibilidad. Entonces, por eso es la importancia de invertir en las pruebas porque ayudan a que la credibilidad de una empresa pues se vea reflejada en ese producto que le está entregando a sus usuarios finales. chévere, chévere, Pablo. Oye, y hablemos ahorita un poco de la deuda técnica. A ver, defínenos qué es una deuda técnica para las personas que nos están viendo. Una deuda técnica. Mira, una deuda técnica, al igual que el concepto financiero, pues una deuda es algo que quedas debiendo a alguien y tienes que pagar en algún momento. Entonces, la deuda técnica que nos pasa acá en tecnología es digamos, empezamos a desarrollar un proyecto donde el cliente te dice ciertos requerimientos y tú como empresa que le estás desarrollando ese requerimiento, tú como desarrollador vas a empezar a hacer. Digamos, el cliente tiene una expectativa de terminar en un mes. Tú Ok, le dices, mira, es que si es que en un mes tengo eso, no lo voy a conseguir y tendría que para eso, por ejemplo, obviarme las pruebas, digamos, reducir el equipo de pruebas porque tal vez reduzcamos el tiempo a una semana porque generalmente dicen mucho tiempo las pruebas, reduzcámosle solo 3 días. Entonces, y al equipo de desarrollo le dicen, ¿sabes qué? No utilices, no sé, digamos que tú como desarrollador le dijiste, mira, es que este framework es lo mejor porque a la larga me va a servir mucho más, pero para instalarlo, configurarlo y usarlo me va a tomar más tiempo, entonces no voy a alcanzar al mes. Pero como te presionan tanto de que tienes que llegar al tiempo y tú dices, bueno, entonces hagámoslo como tú dices, no voy a utilizar este framework, no voy a utilizar esto, entonces dice, lo vamos a implementar luego, la típica, entonces lo vamos a implementar luego. Entonces, ese lo voy a implementar luego o lo voy a no probar existe. luego. Por ejemplo, esta parte no la probemos, probemos solo esto, lo vamos a probar luego. Esas son las deudas técnicas que se te quedan y lamentablemente se te van arrastrando. Entonces, por ejemplo, digamos que pasó ese mes, entregaste, como te dijeron, y pasó el siguiente mes donde se suponía que ya ibas a integrar estos nuevos componentes con estas mejoras y todo, y te iban a dar más tiempo para probar
y así mismo viene el apuro de que no puedes y que no, y que salgamos y empiezas, entonces bueno, ya aceptas, empiezas a desarrollar otra vez otro segundo mes, no haces tantas pruebas, llegó un tercer mes y ya se te acumuló lo del primer mes que te faltaba más lo del segundo mes y esa deuda técnica pues se vuelve demasiado grande en algún momento y ya tienes un producto que ya lo están usando gente y ya no te vas a poder poner al día. Digamos que utilizaste tal vez una versión antigua de algún framework y ahora quieres actualizarla. Todo eso te va a llevar demasiado tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí, si llegan a pasar esos casos, ahí sí vale la pena invertir en automatización porque digamos que en el tema hiciste con un framework, con una versión antigua tu desarrollo y ya tienes automatizadas las pruebas, pues simplemente tú como desarrollador te va a tomar todo el tiempo, obviamente, para hacer todo tu cambio de actualización del framework, de pronto ciertas refactorizaciones que tengas que hacer en el código, pero ya con las pruebas automatizadas, pues simplemente si no le cambiaste la interfaz de usuario y ya tienes automatizado el proceso, pues simplemente ejecutar la automatización y ejecutas. Ya te ahorras de ese tiempo de tener que estar volviendo a reprobar todo eso si solo fue por un cambio de framework o alguna refactorización interna del código. Entonces, esa es la deuda técnica, o sea, acumularte con temas que las dejo para luego, las voy a hacer en el siguiente sprint, las vamos a hacer en el siguiente hito y no hacerlas a tiempo. Entonces, eso es la deuda técnica y cómo te apoya, pues de ahí las pruebas de software te apoyan en el sentido de que, de que, al menos si las tienes automatizadas, te vas a ahorrar esos temas de regresiones porque ya tienes automatizadas las pruebas. Y pues obviamente las pruebas también te van a ayudar a levantar la mano y decir, mira, sabes que ya desde una etapa temprana, ¿no? Decirte, mira, no sabes que no va a funcionar, decirle al cliente, mira, este impacto, tienes todos estos bugs, es realmente no va a ser prudente que salga así, así que es el riesgo. Entonces te va a ayudar a reducir ese riesgo de entregar algo al cliente final que pueda bajarte la reputación de tu marca, de tu empresa. Claro, 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 Pablo. Yo creo que ahí también depende mucho, digamos, la comunicación asertiva con el cliente y cómo puedas transmitirle que esos tiempos no son los adecuados, porque al Claro, final, si el cliente te presiona, ahí es donde, como dices, ob- obvias cosas por el tiempo y viene el famoso directo a producción. O sea, ya salió directo a y directo producción. y se fue Eh, y ya, y si no se probó, no se probó y no lo, ahí metió un i, funcionó y listo y no sé si habrá claro, otro caso, pero fue. Entonces sí es algo como que bien sí, no, riesgoso, no, porque es un tal vez en riesgo, ese momento, claro, en ese momento, en esa salida a producción, no lo notas, pero como tú lo claro, dijiste, pasan los meses y es donde después tienes que hacer un rollback y decir, wow, ¿qué hice aquí? O claro. Y qué si te toca está rehacer todo y te sale más caro, claro, no, no. Entonces hay que tener cuidado. totalmente. Chévere, chévere. Bueno, vamos a ir entrando a lo que es el penúltimo tópico del podcast, que es básicamente hablar sobre los retos y superaciones que has tenido desde la persona que fue, que no sabía programar, hasta la persona que hoy en día estás convertido, Pablo. Bueno, sabes que el tema de la programación ha sido algo que me ha gustado y creo que si te gusta algo, aprendes. Y bueno, ahí en el tema de la programación, la verdad que hay que dedicarle tiempo. Entonces yo creo que ahora tenemos la facilidad de que tenemos videos, como ver videos en YouTube, tienes la oportunidad de ver incluso libros en internet, revisarlos. Antes era complicado, yo cuando estuve en la universidad pues era complicado tener acceso, tenías que tener un libro y la clase que te daban en la universidad o buscar ya compañeros más expertos que ya tengan experiencia, gente que ya esté trabajando, que te explique. Y ahora, bueno, creo que tenemos esa ventaja, ¿no? De tener el acceso a internet, en YouTube, ver los videos, tienes gente que te explica tan bien, revisas, puedes poner pausa, volver a revisar, no es lo mismo que en la universidad donde te explicaban la clase, tomaste tus apuntes, hacías la práctica, te ponían a hacer una tarea y ahora cómo resuelves y te tocaba juntarte con los amigos, como te digo, buscar a alguien que tenga más experiencia que te guíe. Y si lo captaste en ese momento, bien, si no, tenías que seguir buscando cómo resolver. Ahora
Creo que gracias a mucha gente que comparte su información en YouTube, sobre todo, pues tienes esa ventaja de que puedes, como te digo, ver el video, ponerle pausa, poner en práctica, revisar. Entonces yo ahí creo que uno de los principales retos ha sido eso, ¿no? Esa transición, bueno, que yo sí, a mí sí me tocó, pues de buscar esa ayuda de gente que conoce y, y aprender de ellos. Ahora, como te digo, hay esta facilidad, incluso las redes sociales, donde puedes llegar a tener contactos con amigos de varias partes del mundo que son expertos y te pueden llegar a explicar. Hay mucha gente muy buena, ¿no? Te dice, sí, yo te ayudo y me parece fenomenal el tema este. Creo que una de las principales cosas que hay que hacer es eso, o sea, relacionarse, hacer networking, buscar gente que te apoye. Ahora eso, si no haces networking, si no buscas gente que tenga mejores conocimientos que tú, que te ayude en un problema específico, si no haces eso, pues te vas a quedar estancado. Yo creo que tienes que abrirte a buscar esa ayuda en otros que ya han resuelto el problema y que te van a ayudar a llegar más rápido a una solución que tú mismo estar ahí tratando de resolver sin saber hacia dónde mismo ir. Eso creo que es. Totalmente de acuerdo ahí, Pablo, y también acotando lo que dijiste, justo hace unos episodios atrás hablaba con un invitado y le decía que yo soy de la época en la que justo terminé la universidad cuando empezó un poquito la era tecnológica, pero también estuve en la época de que tocaba ir a la biblioteca a buscar Ya, algo, o sea, cualquier información era claro. leer, coger un libro y leer. Así Y es. después fue en la transición a la tecnología en donde tuve la oportunidad de aprender varias cosas de programación mediante cursos. Por ejemplo, en Udemy, en el 2013, 2014, pues, recuerdo cuando la página ya era verde, porque siempre digo así, cuando era verde Ya, el logotipo, ahí sí. compraba los cursos, ahí compraba los cursos. Pero hoy en Ajá, día es mucho más fácil, porque si le claro. llamamos a algo que se llama inteligencia artificial, imagínate. Hace poco Exacto. un compañero del trabajo me estaba contando que él empezó a aprender React Native Ya, con ChatGPT. Le dijo, exacto. ponte en contexto de un profesor y enséñame React Native. Entonces todos los días él les hacía preguntas y iban como que clases a clases. Sí, Entonces, sí, sí, creo que hoy, buenísimo. hoy en día no hay excusas y para todo lo que No. es el Internet hay muchas cosas que podemos aprovechar. Sí, si hay gente que no ha usado ChatGPT o alguna de estas herramientas, se está perdiendo de mucho porque, como bien explicas, o sea, tú le dices, actúa como un profesor de matemáticas. Por ejemplo, en mi caso nos tocó a nuestra hija, tengo una hija está en la escuela y a veces hay cosas que ya uno ya se olvida. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor. Entonces le preguntas y te da una explicación tan detallada a ChatGPT que te quedas sorprendido. Y para los temas de desarrollo, sobre todo, mucho más, porque antes, por ejemplo, como te digo, veías un video en YouTube o buscabas en Google y te tocaba ver página por página y tú mismo interpretar todo, pero ahora le preguntas a ChatGPT y te dice exactamente, por ejemplo, cómo crear una clase en programación orientada a objetos, crear una clase en JavaScript, por ejemplo. Y te explica con detalles y con el ejemplo y ya tienes para copiar y pegar y ejecutarlo en tu ejecutarlo en tu IDE. Entonces, la verdad que una maravilla ahora con el tema, va evolucionando todo más rápido. Así que como decíamos antes, si es que usamos estas tecnologías, yo creo que vamos a llegar a las 4 horas de trabajo semanalmente y trabajando solo 8 horas sin que nos suban a 10. Sí, Chévere, chévere, Pablo. Bueno, vamos a ir ya ingresando al último tópico del podcast, que son básicamente las preguntas de DevLocos. Son 5 ok. preguntas. Y bueno, ahí te va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Primer pago, sí, sí lo recuerdo porque, bueno, yo trabajaba por horas, no trabajaba horario por completo porque estaba estudiando y me dieron en un cheque. Me acuerdo Ok. por el cheque, porque me tocó ir al banco, hacer la fila para cobrar el cheque y todo. Entonces sí, sí lo recuerdo y me compré, me acuerdo, en ese entonces no habían pues los smartphones, te digo, en el 2006 habían los teléfonos, tenían la cámara, pero no era que tenías una cámara tan buena, entonces comprabas las cámaras digitales Ok, independientes. Entonces me acuerdo que me claro. compré una cámara digital. Chévere, Sí, chévere, sí. Pablo. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. Lo primero que topé fue Java. Java fue en la universidad y yo no sabía de programación porque yo estudié en el colegio física y matemáticas.
Y cuando Ok. estuve en la universidad y tuve la primera clase, ni siquiera sabía que era lenguaje de programación. Y el primer Hola Mundo, genial, ahí me quedé. Sabes que tiene la misma experiencia que yo tuve, ¿no? Yo Sí, estudié físico matemático y llegué a la ya, universidad a saber qué era programar. sí, Ni yo sabía también que me ese pasó igual. concepto existía. Sí, verdad. Chévere, chévere. Vamos con la tercera. ¿Puedes definir a estas empresas en una sola palabra? Ahí A te va la ver, primera. Google, tecnología, Apple, innovación. Tesla. Muy caro, Ok. muy caro. X, anteriormente Twitter. No sé, como que noticias, chisme. Ok, ok. Eh, La siguiente, Yahoo. Yahoo, oh, Yahoo sí es antiguo, antigüedad, Ok. antigüedad. La siguiente, Facebook. Facebook, oh, ¿qué podré decir de Facebook? No sé, como que, no sé cómo decir, cómo resumir así el origen de las redes sociales, como que no sé, el Big Bang. Ok, ok, ok. La siguiente, TikTok. TikTok, desconocido, sabes que no tengo mucho ahí, no tengo mucho conocimiento de TikTok. Ok, ok. Amazon. Amazon, ventas. Perfecto. LinkedIn. LinkedIn, profesionales. Ok, perfecto. Y vamos con la última, Windows Live Messenger. Windows Live Messenger, no, nostalgia. Nostalgia de Windows Live Messenger. Genial, genial, Pablo. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? ¿No vale el copy-paste? Lánzame un número. Ah, pues sin el copy-paste, poco. Y ahora con ChatGPT es más fácil. No, pues sí, no, yo sí codificado porque me he tocado mucho código. Pero saber cuántas líneas exactamente, no, ni una idea. Pero yo diría, no sé, más de 100.000. Ok, ok, perfecto. Chévere, chévere. Vamos con la última pregunta. ¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Y yo creo que lo primero es, o sea, ir y hacer su primer hola mundo. O sea que, como les digo, pueden ver ahora mucha información en internet si no tienen conocimiento de qué es programación. Vean, no sé qué lenguaje sugerirles. Yo les sugeriría, ¿sabes cuál? JavaScript, porque viste que no tienes que instalar nada, simplemente abres ahí las DevTools y tienes una consola ahí para ejecutar JavaScript. Así que por ahí les sugeriría que busquen y lo ejecuten, que, o sea, si no lo palpan, no van a saber de qué se trata y tienen que ir y probarlo y van a saber si les va a gustar o no. Así que eso primero, o sea, que busquen ahí en internet a alguien que les guíe sobre su primer hola mundo y van a saber si es que les gusta o no programar. Genial, genial, Pablo. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y bueno, ya estamos finalizando. Me gustaría saber alguna red social donde te podamos contactar. Bueno, principalmente la que más uso es LinkedIn, así que me pueden contactar ahí, Pablo-Herrera-S. Así me ubican en LinkedIn, que ahí sé publicar casi semanalmente algún post o algo. O si no, también, sabes que también empecé a publicar en YouTube, así que ahí estoy explicando temas relacionados con JavaScript. Así que me pueden ubicar también ahí como testing con Pablo Herrera. Así que ahí me van a ubicar también para Ah, temas interesantes si quieren aprender de genial, JavaScript. Sí, sí, ahí me genial, pueden genial. ver. Síganlo a Pablo, ya saben. Sí, A sí. ver y aprender JavaScript. Bueno, Sí, muy bueno JavaScript. reitero el agradecimiento, Pablo, por haber estado en el capítulo 52 de DevLocos. Y esto ha sido todo para la audiencia. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.